Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes 6 de mayo. Ya ayer festejamos la batalla de Puebla, todos aquí, pero hoy ya llegamos a festejar a la otra orilla. Se llega en este viernesito, viernes 6 de mayo, y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo le doy las gracias por estar con nosotros, pidiéndole que, si me da permiso, vayamos a un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, preguntó en el 2020 a su secretario de Defensa, Mark Esper, sobre la posibilidad, escuche usted, de lanzar misiles contra México para destruir los laboratorios de drogas. Y así, pues acabamos con los carteles de las drogas, contó el ex jefe del Pentágono en sus memorias. Al hacer la sugerencia, Donald Trump sostuvo que la participación de Estados Unidos en un ataque a México podría mantenerse en secreto. ¿De dónde vinieron los misiles? Pues quién sabe. En el texto, que saldrá el próximo martes, este señor Mark Esper afirmó que Trump dijo no tienen control de su propio país. Podríamos simplemente disparar algunos misiles Patriot y acabar con los laboratorios en silencio. Nadie sabrá que fuimos nosotros, porque los misiles Patriot pues los tiene todo el mundo, ¿no? Pues entonces lanzaron uno, nadie se va a enterar. Así dice, en un documento inusualmente sincero, el exsecretario de Defensa manifestó que le preocupaba la especulación de Trump podría ser del mal uso de las Fuerzas Armadas el día de las elecciones presidenciales, por ejemplo, haciendo que los soldados confiscaran las urnas. Describió a la administración Trump como completamente superada por las preocupaciones sobre la campaña de reelección, pues cada decisión estuvo ligada a ese objetivo. Reconoció que quiso renunciar varias veces, pero no lo hizo porque era un hecho que el presidente iba a nombrar a alguien de confianza que le susurrara estas, pues él dice ideas peligrosas, pero creo que tenemos que suplantar el adjetivo por estupideces. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, conmemoró el famosísimo 5 de mayo, rindiéndole homenaje al impacto que ha tenido México en las relaciones estadounidenses, por supuesto algunas otras comunidades migrantes de la Unión Americana. Durante una celebración en la Casa Blanca, allí en el Jardín de las Rosas, en la que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la invitada de honor de la primera dama norteamericana Jill Biden. Our relationship with Mexico is special. You know, Joe always says that politics is personal, and I'm grateful to continue building our friendship. Entre bromas, el demócrata dijo que México es el patio delantero de Washington. It's not our backyard, it's our front yard. We are an immigrant nation. I mean, we say that, but people act like they don't believe it. We are an immigrant nation, and that is our strength. Dice, no es nuestro patio trasero, es nuestro patio delantero. Nosotros somos una nación de inmigrantes. Nosotros decimos que, nosotros decimos eso, pero las personas actúan como si no lo creyeran. Esta es nuestra fortaleza. Una decena de mujeres, hombres, y prácticamente se desvaneció durante la ceremonia conmemorativa que se dio en Puebla. Fíjense, casi 10 hombres y mujeres por el agotamiento y el sol allá en la batalla de Puebla, mientras Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado, Miguel Barbosa, pronunciaban sus discursos. Algunos conscriptos, hombres y mujeres, presentaron mareos, deshidratación, desmayos. Tras 2 años de pandemia por COVID, se reanudó este desfile de contingentes militares, civiles y escolares. Sin embargo, no se realizó la tradicional representación de la batalla porque el presidente se trasladó al aeropuerto para iniciar esta gira de 4 días por Centroamérica y Cuba. En su discurso, López Obrador dijo que es menester aclarar que la moratoria de pagos fue un pretexto esgrimido por las potencias del viejo continente para entrometerse en asuntos internos de nuestro país. Fíjense, lo que es no saber de historia, es
francamente lamentable, pero así lo dice el presidente. El verdadero móvil era el interés de Inglaterra, Francia y España por imponer su hegemonía en el continente americano, aprovechando el inicio de la guerra civil en Estados Unidos. ¿Cómo se ve que Andrés Manuel López Obrador reprobó historia? Me quiero imaginar que N cantidad de veces. Porque efectivamente, cuando viene esta intervención francesa, hay una unión entre potencias, Inglaterra, Francia y España, por una deuda que había importante a estos países, a los que Inglaterra y España se echan para atrás y dicen, nosotros ya no le vamos a entrar, y Francia continúa con esta invasión, y bueno, se da la batalla de Puebla porque se les debía una lana sustancial que el gobierno mexicano había decidido simplemente no pagar. Digo, muy a la tónica de su gobierno, Andrés Manuel, que ha tomado muchos proveedores y simplemente no les paga, ¿no? O pregúntele a Petróleos Mexicanos, porque así es su gobierno. Pide, debo, no niego, pago, pues háganle como quieran. Eso fue lo que pasó en un momento en esta intervención, pero Andrés Manuel dice que esto no fue así y lo que sucedió es que había intereses, ¡ay, por favor! Sin duda, la locución de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, fue la más destacada. Escuche. ¿Por qué en Puebla es donde se elige hacerle frente al ejército español? ¿Por qué en Puebla? ¿Por qué no antes? ¿O por qué no después? Estamos gobernados por una bola de idiotas. Perdónenme, pero dice la intervención francesa, ¿no? Porque es la batalla de Puebla, es la intervención francesa. Y este pobrecito idiota dice que por qué fue en Puebla en donde se decidió hacerle frente al ejército español. Entonces decídete, ¿Puebla estuvo en Francia o estuvo España? O sea, porque ni eso saben. En verdad son tontos. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador acusó que grandes empresas se encargan de robar gas en el estado de Puebla. Aquí hay más inclinación al robo de gas, que tiene que ver con grandes empresas, desde luego ilegales, influyentes, lo manejaban desde la torre de Pemex. Todo un piso de la torre de Pemex estaba dedicado a eso, porque claro que hay asociación delictuosa, claro que hay contubernio, y eso es lo que estamos y vamos a seguir impidiendo. Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopo en la Cámara Alta, expresó al Senado de Estados Unidos su preocupación por la pretensión de convocar a México a consultas por las presuntas violaciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá en materia energética. Escribió una carta dirigida a Patrick Leahy, presidente pro tempore del Senado norteamericano. El legislador insistió que en el capítulo 8 del acuerdo reconoce la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de México sobre sus hidrocarburos. Agregó que establece que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Monreal aseguró que para el gobierno actual es prioridad que las empresas productivas del Estado brinden servicios eficientes de calidad a precios justos para la población. Para ello, afirmó que en los últimos meses se llevó a cabo un diálogo profundo, un diálogo plural, en el cual se han escuchado todas las voces involucradas. Aseguró que como Cámara encargada de analizar la política exterior y aprobar los instrumentos jurídicos internacionales, el Senado seguirá observando el cabal cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos adquiridos por el país. Solicitó
considerar estos argumentos en el análisis de la moción emitida, la cual todavía se encuentra en un proceso administrativo. Funcionarios del gobierno de México presentaron este jueves, empleados de la estadounidense Vulcan Materials, órdenes de cierre arbitrarias e ilegales de sus operaciones en una gigantesca cantera de extracción de piedra caliza en Quintana Roo. Así lo denunció la compañía. Mientras arreciaban las críticas de grupos ecologistas al Tren Maya, Andrés Manuel López Obrador ha puesto la mirada desde hace meses en actividades de esta empresa de producción, distribución y venta de materiales de construcción, alegando que contaminan la misma zona. Durante el primer trimestre del presente año, Pemex pagó al gobierno federal por impuestos y derechos 85.6% más que en el mismo periodo del 2021 y el equivalente a 2.19 veces lo que el gobierno inyectó a la petrolera para el pago de deuda. En el periodo enero-marzo, la petrolera pagó al Fondo Mexicano del Petróleo y al SAT 99.580 millones de pesos de acuerdo con sus reportes financieros. De estos pagos, el 96% fue por los derechos de utilidad compartida, cargo que se paga al fondo por cada barril de petróleo extraído. El presidente de México afirmó que los ataques de Greg Abbott, gobernador de Texas, contra migrantes son exagerados, son deshonestos y advirtió que no va a permitir que se ofenda a los mexicanos. Gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración, es muy deshonesto, es una desproporción. Yo entiendo que quieran los votos, pero alguna de esas ni siquiera van a tener votos, porque nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos que han ido a Estados Unidos a vivir y a trabajar honradamente. En Guatemala, Andrés Manuel López Obrador reprochó a Estados Unidos no haber aprobado un bono de $4,000 millones para tratar de mitigar la migración en países centroamericanos. Lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación de los $4,000 millones que ofrecieron invertir en la generación de bienestar en los países centroamericanos, aun cuando el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han estado haciendo gestiones para ello. López Obrador sostuvo que solo con cooperación internacional se podrá poner un punto final al fenómeno de la migración que causa dolor y muerte. Estoy convencido de que solo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración, doloroso fenómeno de la migración que causa mucho dolor. México y Guatemala acordaron promover la realización durante el segundo semestre del 2022 en una conferencia ministerial sobre migración con el objetivo de impulsar un plan de acción que atienda las causas estructurales e incluya acciones concretas para el desarrollo. Alejandro Yamatei, el presidente de Guatemala, otorgó a Andrés Manuel López Obrador la condecoración de la Orden del Quetzal por su apoyo al país centroamericano durante la pandemia del COVID, así lo informó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. También el presidente debe aprovechar su visita a El Salvador para urgir a su homólogo Nayib Bukele que retire el régimen de excepción y las medidas recientemente implementadas en su lucha contra las pandillas, pues violan los derechos humanos. Así lo coincidió Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Amnistía Internacional consideró que es de especial interés para México la situación en El Salvador, pues puede provocar un flujo migratorio hacia la región norte en este efecto que se llama el efecto cucaracha. Cabe mencionar, para la gente que no está enterada, que el presidente Nayib Bukele ha tomado acciones
fuertes en contra de las maras allá en El Salvador, inclusive retirándole el alimento a los presos en las cárceles o racionándoselos a una pequeña ración al día. Inclusive les decía, y sigan matando y menos van a comer. Entonces, pues ha sido muy fuerte, lo que quiero decir que también ha dado algo de resultados, pero claramente son acciones que van en contra de la dignidad de los hombres y de los derechos humanos que tienen estas personas que están encarceladas, por más criminales que sean o no. La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos y Líneas Aéreas emitió un nuevo boletín de seguridad para advertir sobre la posibilidad de que existan incidentes en el espacio aéreo de la Ciudad de México. La organización más importante de pilotos comerciales del mundo alertó a sus agremiados sobre los riesgos en su aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a raíz de la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Mostraron su preocupación por aviones que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México con escaso combustible debido a que tienen que estar en esperas no planificadas y que tienen que estar desviados, demoras, baja capacitación de controladores aéreos por el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. También recomendaron que las tripulaciones consideren llevar combustible adicional para permitir la espera prolongada y posibles desvíos, y también contemplan que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un aeropuerto de gran altitud para estar preparados para poder operar en este entorno. Todo esto derivado de la apertura. Uno pensará que no hay consecuencias, pero sí las hay consecuencias en las rutas aéreas, porque estos aeropuertos se encuentran en muy cercana proximidad. Y entonces esto requiere de una mayor coordinación entre el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Morelos, entonces del aeropuerto de Querétaro, el aeropuerto de todos estos aeropuertos que están tan cerca, porque la verdad que son aeropuertos que están muy cerca, requieren de una coordinación muy estrecha. Sobre lo señalado, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que es miembro de la federación, indicó que solicitó una reunión con autoridades aeronáuticas del país y con servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano para verificar y abordar en conjunto la problemática. Los pilotos mexicanos aseguraron que los pasajeros pueden estar seguros que tienen los más altos estándares de seguridad y adiestramiento. Ya nada más falta que alguien te pongan a dar vueltas no esperadas, pues si se acabe la gasolina del avión, digo, no pasa nada. Acuérdense que los aviones, para despegar, aterrizar, etcétera, etcétera, uno de los factores más importantes en distancia, tiempo, longitud, es el peso. Y aunque usted no lo crea, la gasolina pesa. Entonces, parte del peso que tiene que estar calculado en la ruta es el peso del combustible. Por lo general, los aviones, si hay una buena preparación, llegan con poco combustible, pero hay aerolíneas de rutas cortas que van con tanques llenos para poder ir y volver, sin tener que hacer recargas. Decisiones como limitar las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para incentivar al aeropuerto, como limitar las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México para incentivar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, reflejan que es oportuno que se diseñe una política aeronáutica de largo plazo para dar certidumbre al sector, consideraron expertos. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, comunicó que se lanzará una convocatoria para que un grupo de ingenieros realice otro peritaje sobre el colapso de la línea 12 del metro que sustituya al que no les convence, a este que hace la empresa noruega DNB. No solamente es este juicio, sino que estamos llamando a un tercero, a un ingenieros reconocidos, que hagan esta valoración y que se presente toda la verdad. ¿La verdad o su verdad? Eso es lo que tenemos que saber. Marco Cortés, presidente del PAN, cuestionó qué es lo que esconde Claudia Sheinbaum en los peritajes de la línea 12 del metro después de que decidiera criminalizar a esta empresa DNB. Dirigentes y legisladores del PAN demandaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México dar a conocer el tercer peritaje de la empresa noruega, Det Norsk Veritas,
sobre las causas que generaron el colapso de la línea 12 del metro. El 3 de mayo pasado, a las afueras del puesto central de control del sistema de transporte colectivo Metro, Andrés Ataide, presidente local del partido, recordó que hace un año Sheinbaum promovió, defendió, presumió la contratación de esta empresa, argumentando que era la mejor del mundo en análisis de riesgo y causa raíz de las tragedias como ocurriría en la estación de Los Olivos. Miguel Ángel Mancera, senador del PRD y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, opinó que los expertos son los que tienen que resolver lo que sucedió con el desplome de la línea 12. Dos analistas de especialistas independientes apuntan que el colapso de la línea 12 del metro fue a causa de anomalías y fallas en mantenimiento que involucran a las administraciones de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y por supuesto Miguel Ángel Mancera. De acuerdo con la documentación que tuvo acceso a un medio de circulación nacional, se cuestiona la versión preliminar sobre la mala colocación de los pernos Nelson. A un año del desplome de esta línea 12 que dejó por lo menos 26 personas fallecidas y más de 100 heridos, Florencia Sierranía, ex titular del sistema de transporte colectivo Metro, obtuvo un nombramiento honorífico en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del CONACYT, de acuerdo con una carta con fecha el 2 de mayo pasado. El plan para combatir la elevada inflación del país es limitado porque se sustenta en parte en los subsidios adicionales a gasolinas, diésel ya otorgados, lo que generará presión en las finanzas públicas. Además, no plantea estrategias que permitan a una mayor población acceder a la canasta básica. Así lo advirtieron expertos. La creación del empleo formal en México aumentó 90,671 plazas durante abril respecto al mes previo, con el que le alcanza 15 alzas mensuales consecutivas, mostraron cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con este incremento, los empleos formales del sector privado se colocaron en 481,441 plazas, por encima de las que se tenían un mes antes de la declaración de la pandemia de COVID-19. Al compararse con el mismo mes del 2021, el número de trabajadores registrados en el IMSS reveló un crecimiento de 946,855 plazas. Western Union, el principal operador del mercado en los envíos de dinero y pagos transfronterizos, se alió con la fintech mexicana Pagaphone Smart Pay para que los colaboradores de remesas en México puedan disponer de su dinero de manera 100% digital. La apuesta responde de que de la mano de los avances de la aplicación, los clientes que tradicionalmente envían y reciben dinero desde Estados Unidos y México ya también están utilizando canales digitales por mayor conveniencia y seguridad, por lo que ya hay una mayor aceptación. Actualmente se envían 10 millones de remesas al mes, de las cuales el 94% son cobradas en efectivo, lo que implica costos de traslado adicionales de las comisiones y tipo de cambio, tiempo perdido en traslado, así como riesgos de seguridad y moverse con altas cantidades de dinero en efectivo. El salario retirado a través de criptomonedas alcanzó un crecimiento promedio de 10% mensual en 2021, de acuerdo con Deel, una de las plataformas referentes de la industria de la nómina internacional y una de las principales startups de la aceleradora Y Combinator. Deel permite que las empresas de todo el mundo contraten y paguen talento extranjero, ya que se encarga de todos los procesos regulatorios, legales y fiscales que se requieren para emplear a alguien de otro país. Algunos grupos criminales buscan entrar a los principales sectores de la economía, incluidos los del aguacate y el limón, por lo que amenazan con interrumpir la lucrativa asociación comercial entre México y Estados Unidos, una de las más grandes del mundo. Según México Evalúa, México exporta aguacates por un valor de 3,200 millones de dólares y limones por 500 millones de dólares al año. Los mercados accionarios cerraron este jueves con bajas generalizadas debido a los temores de una posible recesión en Estados Unidos, ya que la Fed busca moderar el crecimiento de los precios con el incremento de las tasas que podría socavar el crecimiento económico. El Wall Street, el Dow Jones cayeron 13.12%, Standard & Poor's 3.56%, Nasdaq 4.99%. En Europa, únicamente el FTSE 100 de Londres logró un avance del 0.13%, ya que el DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia disminuyeron 0.49 y 0.43 respectivamente. México se ubicó en el cuarto lugar del ranking mundial de países con más crimen organizado, solo por debajo del Congo, Colombia, Myanmar,
que están en conflicto y tienen gobiernos frágiles que experimentan una vulnerabilidad aguda al crimen organizado. El informe elaborado por primera vez por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una organización no gubernamental con sede en Suiza, mide los niveles del crimen y acciones de gobierno en los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. El documento señaló que las organizaciones narcotraficantes de México se encuentran entre los grupos mafiosos más sofisticados del mundo. Confirmó que los carteles controlan gran parte del territorio mexicano, cooptando al Estado a través de sobornos de intimidación con el objeto de facilitar sus actividades ilícitas. Subrayó que México encabeza los mercados criminales como trata de tráfico de personas, armas, comercio de heroína, cocaína, cannabis, drogas sintéticas, delitos contra la flora y fauna, recursos no renovables. Destacó que los valores democráticos y la defensa de Estado de Derecho se han visto comprometidos, lo que reduce su capacidad para abordar eficazmente el crimen organizado. Alertó que los ataques contra periodistas ocurren a la par de una zona de guerra. Por delitos, la puntuación más alta para el tráfico de armas con 8.8 puntos, seguido del comercio de drogas que incluye la heroína con 8%, de cocaína 9, con cannabis 8, de drogas sintéticas 9, el tráfico de personas 8.5, la trata de personas con 7, los delitos contra recursos no renovables, flora y fauna 7, 7.5 y 7 respectivamente. Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, fundador y expresidente de la desarrolladora de vivienda Omex, se quedará en el reclusorio Oriente. Un juez federal dictó al empresario la formal prisión por el presunto desvío de un crédito de 456,743,000 pesos que recibió en 2012 del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, señaló que Andrés Manuel López Obrador instruyó agotar todas las líneas de investigación sin descartar feminicidio en el caso de la joven Devani Escobar, quien fue hallada asesinada o muerta en una cisterna en un motel del municipio de Escobedo, en Nuevo León. Es la instrucción del gobierno federal en agotar todas las líneas de investigación sin descartar, desde luego, la posibilidad de un feminicidio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México complementó una nueva orden de aprehensión por tentativa de homicidio contra Siddhartha, presunto agresor de un joven con un tabique en un restaurante de la colonia Roma. Habitantes de la comunidad de Río Frío, en Iztapaluca, Estado de México, cerraron la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 63 tras el robo de Eduardo de Jesús, de 7 años, este niño. Familiares y amigos de José Manuel Jacinto de la Cruz y Luis Javier Alonso Mireles, desaparecidos el 24 de abril del 2021, bloquearon también la carretera México-Toluca para exigir justicia. El cuerpo sin vida del periodista, otro periodista más, Luis Enrique Ramírez Ramos, director de Fuentes Fidedignas y columnista de El Debate, fue hallado en la carretera de Culiacán. En 2010 fue amenazado, perseguido y desplazado. La organización Artículo 19 lo refugió tras una serie de 3 asesinatos de personas cercanas a él. Ramírez revela que hasta 2015, en una entrevista al diario Noreste, que su desplazamiento se debió a que las 3 personas asesinadas eran sus amigos y entre todos contaban con información delicada sobre el entonces gobernador Mario López Valdés, así como el entonces secretario de gobierno Gerardo Vargas Landeros. Apareció muerto. Este sería ya el 34º periodista asesinado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. 2 sujetos que asaltaron a los pasajeros de una minivan de transporte público en la carretera México-Pachuca fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Tlalnepantla luego de una balacera. De acuerdo con reportes policiales, los sospechosos, uno de ellos ex policía de Nezahualcóyotl, llevaban más de 3 años cometiendo asaltos en la zona y estarían relacionados con al menos 10 carpetas de investigación. Elementos de la Marina aseguraron casi 2 toneladas de cocaína y detuvieron a 8 presuntos narcotraficantes en las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informó así la Armada Mexicana. El INE pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocar una suspensión que le impide acceder a información de la investigación penal sobre entregas de dinero en efectivo del hermano del presidente Andrés Manuel, Pío López Obrador. Esta semana, el árbitro electoral presentó un recurso de reclamación contra la suspensión dictada el 19 de abril por la ministra contratista Yasmín Esquivel.
fue admitido a trámite el miércoles y será resuelto por una de las salas de la Corte, salvo que se determine enviarlo al Pleno. Esquivel suspendió la ejecución de una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en enero pasado dio razón al INE y ordenó a la Fiscalía General de la República entregar información de la carpeta que integra sobre uno de los hermanos incómodos del Ejecutivo Federal, porque también está el famoso Martinazo. Jaime Bonilla se quedó temporalmente sin escaño en el Senado después de que la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efecto su reincorporación a las funciones legislativas. Al resolver un juicio ciudadano y otro electoral, el Pleno de dicha sala dejó sin efecto la reincorporación del exgobernador de Baja California como senador. En un comunicado explicó que existe impedimento legal para que este ciudadano regrese a su cargo. Como le informamos con oportunidad, este viernes vence el plazo para que Fuerza por México, de este líder sindical Pedro Aces, devuelva 33.9 millones de pesos que entregó a empresas fantasma, determinó la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, o se procederá legalmente contra el secretario de Administración del partido, Pablo Enrique Gutiérrez, el líder, Gerardo Islas, y la secretaria general, Alma Lucía Arzura. La pandemia del COVID-19 generó en México hasta 640,000 muertes para el final del 2021, tanto directamente por la enfermedad como por las incapacidades de los sistemas de salud, estimó la Organización Mundial de la Salud. La cifra es casi el doble que las reconocidas por el gobierno mexicano de 324,000. En su nuevo reporte de exceso de mortandad, la OMS detalló que a nivel mundial el estimado total de decesos de coronavirus podría llegar hasta más de 16.6 millones, casi 3 veces más que los fallecimientos reconocidos. Estados Unidos limitó estrictamente la vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson debido al riesgo de coágulos serios. La fórmula de dosis única protege menos que las desarrolladas por Pfizer y Moderna. Revertir el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos podría provocar más muertes y exacerbar las desigualdades en el acceso a la atención médica, así lo dijo Rochelle Walensky, directora de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de la CDC. Agregó que las personas que no tienen los recursos para cruzar las fronteras estatales y realizarse un aborto podrían estar en mayor riesgo y tomar el asunto en sus propias manos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, nombró a Karine Jean-Pierre como la próxima portavoz de la Casa Blanca, otorgando por primera vez este puesto de alto perfil a una mujer afroamericana abiertamente lesbiana. Jean-Pierre reemplazará a Jen Psaki, bajo la cual se desempeñó como adjunta a partir del 13 de mayo, según un comunicado en el que el demócrata dijo estar orgulloso de la designación. Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, defendió la invasión rusa a Ucrania. Dijo que no esperaba que la operación se alargara por tanto tiempo. Aseguró que hace todo para frenar la guerra. La ayuda militar y en material de información de los países occidentales proporcionan a Ucrania impide que Rusia concluya rápidamente su ofensiva, admitió el Kremlin. Dijo que pese a ello cumplirá con sus objetivos. Naftali Bennett, el primer ministro de Israel, aseveró que Vladimir Putin, presidente de Rusia, se disculpó por los comentarios de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en los que afirmó que Adolf Hitler tenía orígenes judíos. Al menos 3 personas murieron, 4 más resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, en un ataque con cuchillo y hacha en la ciudad israelí de Elad, informaron autoridades. El Papa Francisco, el Papa Pancho, apareció este jueves en público por primera vez en silla de ruedas en la sala Pablo VI del Vaticano debido a que tiene un ligamento roto y padece artrosis en la rodilla derecha. Se espera que Elon Musk se convierta en el presidente ejecutivo temporal de Twitter tras cerrar la adquisición de la red social por $44 mil millones, informó CNBC, mientras el multimillonario está cada vez más cerca de conseguir fondos para la operación. Musk es también presidente ejecutivo de Tesla y dirige otras 2 empresas, The Boring Company y SpaceX.
La vida de del hombre más rico del mundo, Elon Musk, llegará a la televisión con una serie documental realizada por BBC, The Elon Musk Show. Presentará a sus amigos, familiares y socios comerciales e incluirá imágenes del ascenso de Musk a través de Silicon Valley. El proyecto será dirigido por Mariana Mahmed y Jeremy Jones. Al menos de 24 horas de que fue retirada la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, volvió a activarse en la zona metropolitana del Valle de México, informó la Comisión Ambiental de la megalópolis. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Oiga, le digo que estamos verdaderamente gobernados por la estulticia. Miren, Barbosa ahorita lo estamos platicando, en este festejo de la batalla de Puebla, decía que la invasión de la revolución, de esta invasión francesa, la habían hecho los españoles, ¿no? A ver, vamos a ponerlo. ¿Por qué en Puebla es donde se elige hacerle frente al ejército español? ¿Por qué en Puebla? Pero ahí no queda la cosa, ¿eh? Ahí no queda la cosa. Escuche a este señor que se llama Juan Martínez, es presidente municipal de Córdoba, Veracruz, obviamente por Morena, que vea quién dice que fue el general encargado de combatir a los franceses. Escuche usted. 5 de mayo, que el general Lázaro Cárdenas tuvo la oportunidad de defender al país, dando la vida de todos los que sufrieron las consecuencias fatales. Sin embargo, bueno, hay hombres y mujeres que seguimos luchando por ese México. El general Lázaro Cárdenas combatió ferviente. Estamos gobernados por idiotas. Perdón, pero bueno, ahora sí vamos al comentario. Se los tenía que poner porque es que, o sea, no son más tontos porque no son más grandes. Que si fueran más grandes serían más tontos. Pero bueno, en fin, creo que es un tema interesante esto que está sucediendo con la empresa noruega, ¿no? Una empresa noruega, DNB, que saca un reporte que al principio Claudia Sheinbaum presumía de esta empresa y hablaba de que esta empresa pues era la empresa más importante, una empresa enorme. Fíjense, les voy a dar algunos datos de la empresa DNB. DNB es una empresa noruega que tiene 500,000 clientes. Tiene operación en alrededor de 100 países. Tiene más de 15,000 especialistas. Esta empresa ha emitido más de 75,000 certificados de gestión, todos exitosos. Pero Claudia Sheinbaum decide descalificar a esta empresa DNB, y no solo eso, proceder legalmente en contra de ella porque los descalifican a ellos y a su gobierno. Entonces, primero que nada, no dan a conocer el reporte. El reporte no lo han dado a conocer. Un reporte que por ley, no porque quiera, por ley debe de ser un reporte público, porque fue pagado con el dinero de los mexicanos. Yo no veo a Claudia Sheinbaum sacando un cheque de su cartera para hacer el pago de esta empresa DNB para que se hiciera el peritaje de por qué se colapsó la línea 12 del metro. Esto fue hace un año y los reportes han venido llegando. Y nos han dicho la verdad histórica, ¿no? No, es que, pues sí, pues lamentablemente pusieron mal unos pernos. Pero lo que empieza a darse a conocer de lo que en verdad sucedió es que hubo omisiones por parte del gobierno de el propio Marcelo Ebrard en su construcción, en donde por ahorrarse cualquier pesito, bueno, no ahorrarse, por robarse cualquier pesito o centavo, decidieron minimizar y decidieron no hacer la obra de forma correcta. No, pues en vez de 5 varillas, pues ponle 4. En vez de 7 pernos, pues ponle 5. En vez de esta densidad del concreto, pues échale más agua. Pues al fin queda durito, ¿no? Se aguanta, ¿no? Digo, ¿qué? Sí, no, pues que no pasa nada. Y entonces, ¿qué pasó? Aparte de eso, viene la ineficiencia del gobierno, la ineficiencia de los gobiernos perredistas, ahora muchos de ellos morenistas, menos Miguel Ángel Mancera, en donde no hubo un mantenimiento adecuado.
Llega el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es a la que le toca pagar los platos rotos, con una Florencia Serranía, que es la directora del metro, que nuevamente dobletea en sus atribuciones, y entonces se hace la directora del metro, y en lugar de contratar a un director de mantenimiento, que era lo que se tenía presupuestado, decide ahorrarse nuevamente ese dinero y dobletear la función. No, yo también aquí le hago de director del metro y le hago de directora de mantenimiento. Y entonces viene la catástrofe. Ya se habían hecho llamados, se habían hecho observaciones sobre la fragilidad que había en las traves, sobre la fragilidad que había en la estructura, sobre muchas columnas que presentaban rupturas. Y todo esto pasó por la omisión de gobiernos de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum hasta que pasa la fatalidad. Se manda a llamar a consultores internacionales, se presume la contratación de DNB, una empresa noruega con una intachable reputación, y cuando se presentan los resultados, resulta ser que son facciosos, que son malintencionados, que son inmorales, porque estos cuates viven así, viven de ser las víctimas. Es que la oposición tomó y les gusta lucrar con la tragedia. No, al pan, pan y al vino, vino. Obviamente todo tiene implicaciones políticas, porque ¿quién va a querer votar por un gobierno que tiene este tipo de omisiones? Claro que hay implicaciones políticas, independientemente de quién haya realizado el reporte. Y ahora Claudia Sheinbaum no solamente se va con dientes y uñas en contra de esta empresa noruega y no da a conocer ilegalmente este documento, que debería de darlo a conocer, porque usted y yo tenemos derecho de saber qué es lo que dice esta empresa y en base a qué. Es que cambiaron la metodología del estudio y no. Si la metodología del estudio se tuvo que cambiar por parte de esta empresa, asistirá a que las cosas no fueron como se les reportaron, a que los peritajes empezaron a dar sobre su curso de investigación otros resultados. Y entonces sobre esos otros resultados en el curso de la investigación se tuvo que ir modificando para poder dar con la responsabilidad y lo que en realidad pasó en esta línea dorada, que ha sido caótica, ha sido catastrófica desde el inicio, desde su inauguración. Me acuerdo ahí perfecto a Marcelo, estaba sonriente, ya saben, con esta sonrisita que tiene Marcelo, y ahí estaba Mario Delgado también, ahí estaban todos, de la mano de Felipe Calderón, inaugurando esta línea 12 del metro que se tuvo que inaugurar de forma trastabillada y de forma apresurada para poder cumplir con el objetivo de presentar que quién sabe qué. La realidad está en que existe detrás de toda esta investigación de la línea 12 del metro una profunda negligencia. Y en donde sabemos dónde están los responsables y sabemos cómo se llaman los responsables. Y dos de los responsables quieren ser presidentes de México y no lo debemos de permitir. No solamente porque no lo merecen, sino porque está comprobada su ineficacia, por no decirlo de otra manera. Desde aquí, y vamos a seguir con ello, exigimos que se den a conocer los reportes del DNB en Noruega, que se dé a conocer cuáles son los presuntos responsables y que se empiecen a tomar cartas en el asunto, no solamente como gobierno, sino es importante hacerlo como sociedad. Ya basta de tantas mentiras, ya basta de tratar de tapar el sol con un dedo. Estos que criticaban la verdad histórica de Enrique Peña Nieto y Jesús Murillo Caram con los fallecidos en Ayotzinapa, hoy hacen exactamente lo mismo con la línea 12 del metro. Su beldad es suya, porque no es de nadie más. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Quiero agradecer a Andrés Ataide, él es presidente del PAN de la Ciudad de México, que esté con nosotros justamente para hablar de este informe de DNB, este informe de la empresa noruega, que pues simplemente no se quiere dar a conocer. Y sabrá Dios por qué. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Aquí contento de saludarte y por supuesto también de saludar a todas y a todos los que nos escuchan. Igualmente, Andrés, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, el tercer informe de esta empresa noruega DNB, ¿qué hay detrás? ¿Qué se sabe dentro del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México? ¿Y qué opinan de las reacciones de Claudia Sheinbaum y, por supuesto, Martí Batres acerca de este reporte que se les quieren ir con dientes y uñas en contra de una empresa de intachable reputación internacional? La verdad es que antes del corte hiciste un resumen, una narrativa creo que perfecta de lo que está sucediendo con el caso de la línea 12. Quizás solamente agregar que una fecha importante fue el sismo del 19 de septiembre del 2017. No podemos olvidar que en la ciudad tembló, si mi memoria no me falla, 7.1 grados, y sacudió a la ciudad, pero particularmente sacudió la zona de Tezonco Olivos, que es justamente donde está la estación Los Olivos de la línea 12. Y desde entonces, vecinas y vecinos, usuarias y usuarios de Tláhuac, los mismos operadores del metro, denunciaron vibraciones extrañas y malas condiciones justamente en esta estación. La actual administración, la de la doctora Claudia Sheinbaum, acusó de recibo esos reportes. Y en diciembre del 2019, la propia Secretaría de Obras, ya con Sheinbaum a la cabeza del gobierno de la ciudad, contrató una empresa para que firmara con drones, este video que se ha hecho medio viral ahorita en redes sociales, para que firmara con drones el tramo que justamente meses después trágicamente colapsaría. Yo lo que te quiero decir es que la tragedia evitable de la línea 12 del año pasado no es casualidad. En esta administración hemos tenido en 2019 la muerte de una mujer en la estación Tacubaya. En el 2020 en Tacubaya el choque de trenes que también tuvo como consecuencia una muerte. En el 2020, el incendio del centro de control de la línea 1 a la 6, donde también hubo tragedias para la ciudad. Y ahora la estación Olivos de la línea 12. ¿Cuál es nuestra opinión y nuestra exigencia con el gobierno de la ciudad? Tú lo dijiste muy bien. A esta ciudad le costó más de 30 millones de pesos pagarle a una de las mejores empresas del mundo, experta en análisis causa-raíz, raíz-causa, de accidentes fatales como el que vivimos el año pasado, y fue una empresa que la propia Claudia dijo que era de las mejores del mundo, que está en operación desde 1854, que tiene más de 150,000 trabajadores y que iba a ser una investigación autónoma e independiente. En el primer dictamen, porque son 3, en el primero se concluyó que en efecto hay vicios de origen en el diseño y en la construcción. En el segundo dictamen, el primero y el segundo ya son públicos, se da a conocer que particularmente hay un problema con los pernos. Pero lo que nos dicen incluso trabajadoras y trabajadores del metro es que en este tercer y último dictamen que ya tiene el gobierno de la ciudad y que no quiere hacer público, es que se asoma explícitamente la responsabilidad del actual gobierno por la falta de mantenimiento. Y eso es lo que el gobierno de la ciudad quiere evitar, porque también impidió que Florencia Serranía compareciera en el Congreso de la Ciudad de México. Así que lo que el PAN de la ciudad, más allá de aprovecharnos, capitalizarlo, etcétera, lo que queremos es saber la verdad, porque a la fecha ni hay justicia para las familias de las víctimas que han tenido que acudir con abogados privados e incluso a instancias internacionales para encontrar lo que aquí no encuentran, que es justicia, pero también queremos justicia para encontrar a las y los responsables. Y para eso, el PAN exige al gobierno de la ciudad 2 cosas. La primera, la comparecencia de Florencia Serranía ante el Congreso de la ciudad, y la segunda, la publicación del tercer y último reporte de la empresa DNV. Porque además, tú también lo planteaste y lo planteaste muy bien, porque a la empresa DNV se pagó con recurso público. Eso significa que estos dictámenes forman parte de la ley de transparencia y de todo el procedimiento de adjudicación que tiene un gobierno, cualquier gobierno de todos los partidos. Queremos saber qué dice este tercer y último reporte de DNV, que sabemos además habla de la falta de mantenimiento. Es importante lo que dices porque bajo términos de ley y como bien lo dices de transparencia, este reporte lo deben de dar a conocer y habrá que, me quiero imaginar, acudir entonces a los organismos responsables para que se dé a conocer este reporte. Por más que Claudia Sheinbaum, creo que estaba yo escuchando que alegaba que hay un convenio de confidencialidad con la empresa noruega.
La pregunta es si esto es inclusive legal, tener este convenio de confidencialidad cuando se pagó con recursos públicos. Es un reporte que pagamos los mexicanos. Ahorita yo lo decía, yo no veo a Claudia Sheinbaum sacando la cartera para pagarlo de su bolsa, ni a Martí Batres sacando dinero de su bolsa para pagar esto, ¿no? Si así hubiera sido y nos demuestran que lo pagaron ellos, pues quédenselo. Pero ese reporte fue pagado con dinero del pueblo. Quieren meter toda esta tragedia, todo este polvo, debajo de un tapete. Y desde el PAN, por supuesto, que no lo vamos a permitir. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, vamos a acudir a todas las instancias para que este dictamen, este tercer y último dictamen, se publique. Porque ahora resulta que el gobierno de la ciudad, que fue quien promovió, defendió, presumió y contrató a esta empresa, ahora la acusa de conflicto de interés. Pero nada más falso que eso. La jefa de gobierno acusa que hay una persona que hace algunos años litigó algo, quién sabe qué, contra el actual presidente de la República. Pero esa persona, de nombre Héctor, y que por respeto a su nombre y a su privacidad me ahorraré el apellido, pero que se llama Héctor, que es el abogado señalado por la jefa de gobierno, ha trabajado muchísimos años para el gobierno de la ciudad en distintos cargos. Y que, como tú bien lo sabes, los que gobernaron antes la ciudad, muchas y muchos de ellos son los que siguen gobernando hoy la propia capital. Entonces, no hay conflicto de interés, más bien quieren esconder la verdad, y este tercer y último informe de la empresa DNV lo que asoma es también falta de mantenimiento, porque además, en el segundo dictamen, que por supuesto esta empresa de corte internacional entrega los reportes en inglés, entonces, como ya es público, y es pública también la traducción que hizo el gobierno de la ciudad al español, en el segundo dictamen ya también se habla de falta de mantenimiento. En la traducción que hace el gobierno de la ciudad, ya oficial y publicado, se ahorran ese párrafo, curiosamente. Pues en este tercer y último dictamen explícitamente hablan de la falta de mantenimiento, y eso, por supuesto, hace responsable al actual gobierno de la ciudad también de la tragedia evitable de la línea 12 del año pasado. Así que no vamos a descansar para que este dictamen se publique, se dé a conocer, porque se compró, se contrató con dinero público, así que es nuestro derecho y la obligación del gobierno hacerlo público, darlo a conocer para que entonces sepamos la verdad. Y aparte de todo, hay muchas declaraciones y atestiguamientos de varios trabajadores del metro que aluden a la falta de mantenimiento. Bueno, hay un subejercicio en mantenimiento en los últimos años sobre el metro. Entonces, el metro tenía el presupuesto y hubo un subejercicio sobre el mantenimiento del mismo. Entonces, lo vemos. Ahí hay dos problemas, Pedro. Primero, Claudia recibió de la administración anterior un metro que tenía anualmente un presupuesto de 17,000 millones de pesos. El metro contaba con 17,000 millones de pesos. En su primer presupuesto, ya con Claudia como jefa de gobierno, el metro pasó de tener 17 a tener de presupuesto 14,000 millones de pesos. Le quitó 3,000. Y para su segundo periodo le volvió a quitar 500 millones de pesos, es decir, ya van 3,500 millones de pesos. Y ya para el último año lo recuperó con 500 millones de pesos. Es decir, en el saldo neto, en la administración de Claudia, el metro tiene el menor presupuesto que ha tenido en su historia, que son 14,000 millones de pesos, y por supuesto eso se refleja en la falta de mantenimiento. Y reitero, por eso la tragedia de la línea 12 del año pasado no es casualidad. Ya se habían quemado trenes, centros de control, habían chocado trenes, había descarrilamientos. Es la falta de mantenimiento. Así que, y sobre todo también hay que ver hay que ver las fallas de origen. Creo que en el momento de la construcción de este metro, que tú y yo nos acordamos que se hizo de manera atropellada, rápida, se quiso inaugurar de forma expedita, hubo muchos ahorros malentendidos. Bueno, hubo una investigación por desvío de recursos multimillonarios. Marcelo Ebrard se fue a refugiar a Francia por las acusaciones. Mario Delgado, actual presidente de Morena, fue acusado de desvío de recursos. Y todo esto acabó en una negociación oscura en donde ya no nos enteramos qué pasó, pero sí tenemos los reportes del desvío. Y no solo eso, las bitácoras de construcción que desaparecieron. No, se mojaron. Reportes que señalan que los trenes que a final de cuentas fueron comprados para esta línea 12 no eran los correctos, que se tenían que cambiar porque estaban más grandes de lo que el propio soporte de la línea 12 aguantaba.
se decidió continuar con estos trenes. Esa decisión fue tomada por Mario Delgado, actual presidente nacional de Morena, y también por eso creemos que este tercer y último dictamen de la empresa noruega DNV puede arrojar mucha de la verdad, o toda la verdad, justo la verdad que el gobierno de la ciudad quiere meter debajo de un tapete. Pues te agradezco muchísimo, Andrés Ataide, por estar con nosotros, presidente del PAN de la Ciudad de México, y sigamos con la exigencia de que estos reportes se den a conocer y se empiecen a fincar responsabilidades, porque este problema no se puede callar a billetazos, como lo están queriendo hacer con los familiares de los deudos y, por supuesto, con todas las personas que se lastimaron y sufrieron algún incidente en esta línea 12 del metro. Muchas gracias, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Gracias. Hasta luego. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con el gusto de todos los días. Ya 6 de mayo. Ya traemos la cruda del 5, ¿no? La cruda del 5 de mayo. Que fíjate, no nada más en Estados Unidos, también en Canadá es gran festejo. Y eso va a ser tema hoy. Bien, nada más para decirte todos los temas, a ver si nos da tiempo de tratar. Pues está el discurso del 5 de mayo en México y en Estados Unidos. ¿Cuál fue la diferencia? Tenemos esta gira que ya comenzó, la gira a Centroamérica y el Caribe, más no son las Bahamas, es Cuba, ojo. Sí, y también, bueno, algo que el Senado está haciendo en Estados Unidos para pedirle cuentas al presidente de México, y luego pues está también los misiles Patriot de Donald Trump y la nueva vocera. Entonces, si quieres empezamos, Pedro, con los festejos del 5 de mayo, del día de ayer, porque sí quiero ponerte aquí la idea de que se ve muy diferente el discurso de Puebla por parte del presidente y el discurso que se dio en la Casa Blanca. En Puebla, pues vimos a un presidente, ya lo vieron todos, que aprovecha el evento para atacar a Greg Abbott, para írsele a la yugular a Greg Abbott y decir que está exagerando con eso de la invasión, que es deshonesto. Le dijo deshonesto a Greg Abbott. No estamos defendiendo aquí a Greg Abbott, pero Greg Abbott puede evocar esa invasión, que es un derecho constitucional para movilizar gente en la frontera, nos guste o no. Y el presidente haciendo eso, poniéndole la canción de los Tigres del Norte, que justamente habla esta canción del territorio que Estados Unidos se adjudicó por parte de México, o sea, el territorio de México que se adjudicó, y también declara recita esta cancioncita, que te la voy a poner ahorita para que la veas. Y por otro lado, pues está Jen Psaki y Joe Biden en la Casa Blanca festejando el 5 de mayo con un discurso de hermandad, de unión. Invitan a la primera dama de México como invitada de honor. Le dicen los dos First Lady, porque nunca les avisaron que Beatriz que no es First Lady. Müller, ella ya dijo que para nada First Lady, pero dos veces se lo dijeron. Y entonces, pues, quería ponerte yo los dos nada más para que veas la diferencia de un discurso y otro de lo que sucedió en un evento que fue el 5 de mayo. Mira, te lo pongo. De los Tigres del Norte, que dice palabras más, palabras menos. Yo no crucé la frontera me cruzó. Somos más americanos. Vamos a exponerla. We inspire one another. We shape each other. Our relationship with Mexico is special. And I'm so grateful to be joined today by the First Lady of Mexico. Ahí tienes la First Lady. Ahí está. Y sí le dicen First Lady y ella no respinga, porque ahí es para que hubiera dicho no. O que hubiera volteado hacia los lados. Ah, Chihuahua, vino la primera dama. Sí, no. Definitivamente. Beatriz. Pero ve nada más el discurso. Ahí dice Jill que México y Estados Unidos se inspiran mutuamente, de hermandad de dos naciones. Y por otro lado vemos al presidente hablando de que nos quitaron territorio. Entonces sí quería yo poner esta diferencia entre algo que describe muy bien a Joe Biden, con una palabra lo podemos decir, no importa si seas demócrata o republicano, la palabra que describe a Joe Biden y a su presidencia es seniority. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, definitivamente, y es esa
sutileza diplomática que se debe de tener. Y estoy totalmente de acuerdo. Es lamentable ver cómo se festeja de un lado a otro. Por un lado, mandando a Beatriz en calidad de qué, ¿no? Porque eso es lo primero que tenemos que pensar. Digo, qué bueno que fue, no estoy diciendo que no, pero sí hay un reconocimiento de Beatriz Gutiérrez Müller como la primera dama de los mexicanos, porque la hemos visto por todos lados, viaje y viaje, la Beatriz se va a Europa, se va a Sudamérica, se va a quién sabe dónde, se va a la Casa Blanca, ahí está, le tenemos viaje y viaje, gaste y gaste, ¿no? Nos salvamos de que no pidiera que nos ofrecieran una disculpa por haberse adjudicado el territorio. Pero bueno, ¿sí? Ya después de ahí se van a este viaje a Centroamérica. Ya se reunió el presidente con el presidente de Guatemala. Es su cuarta gira. Las pasadas fueron todas a Estados Unidos. La primera fue esta, hay que recordar rápidamente, a Washington, cuando eran candidatos todavía Donald Trump y Joe Biden. No le hace caso a Joe Biden. Después la de Nueva York, donde fue al Consejo de Seguridad de la ONU porque presidíamos temporalmente, después la reunión de los 3 amigos, y esta es la cuarta, donde el presidente, pues podemos decir que se siente grande, ha salido poco, porque ha dicho que la mejor política exterior es la interior, y entonces que Marcelo Ebrard vaya a todos lados, que Marcelo Ebrard vaya al G20 a todos lados, pero a Centroamérica sí va él, y yo nada más como antecedente, bueno, va a estar en Guatemala, ya dijimos que ya estuvo ahí, va a estar en Salvador con Bukele, va a estar en Honduras con Xiomara Castro, va a estar en Belice con Johnny Briceño, y la estelar el sábado en Cuba. Va a estar con Díaz-Canel y por supuesto también con Raúl Castro. Y fíjate nada más la declaración de Díaz-Canel previa a la llegada, lo cual pues abre la puerta para que se digan muchas cosas. Desde allá dice, agradece el apoyo de AMLO a la isla en momentos de máxima tensión con Estados Unidos. Eso es lo que dice él. De entrada ya eso es pues relativamente agresivo. Y el presidente de México ya dice que uno de los temas que va a tratar va a ser la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que no tendría por qué tratarla ahí, pero ya lo anunció que lo hará Pedro. Pues mira, yo creo que tienes razón. Esto va a dar pie a que Andrés Manuel López Obrador haga un llamado hacia los Estados Unidos, principalmente en términos de terminar con el bloqueo comercial. Yo creo que ese es su objetivo primario y hay que ver en qué posición nos pone en materia internacional cuando un presidente de México viaja a respaldar esta presidencia de Díaz-Canel. Pero también creo que es momento para que el presidente tome acción y ha habido varios llamamientos por parte de no gubernamentales de derechos humanos para que le susurre al oído a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sobre las acciones que está tomando en su gobierno para combatir a los mareros. Sí. Eso es un tema importante también que vamos a tener que abordar. Y bueno, posiblemente otro que te pongo, posiblemente se anunciaría una compra de vacunas cubanas para México. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver quién se la pone para empezar. Oye, y en el Senado también se le están yendo a la yugular al presidente de México porque trascendió y se le ha dado poca difusión que el Senado de Estados Unidos aprueba una moción para ordenar a Joe Biden a que llame a consulta a México por la política energética de López Obrador. Más o menos que explique qué es lo que está pasando por ahí. Es promovida por el senador de Luisiana, Bill Cassidy, y argumenta que México no está siguiendo los acuerdos comerciales firmados en el TLC y que Pemex contraviene lo establecido en este acuerdo y que las acciones del gobierno de México perjudican la inversión directa de Estados Unidos en este sentido, aunque ya no pasó la reforma energética, pues este fortalecimiento de Pemex en contra de su competencia es algo que tiene sobre la mira al Senado de los Estados Unidos, Pedro. Pues sí, estaremos pendientes. Ahí vimos una carta que envió Ricardo Monreal al Senado norteamericano, aludiendo, pues ahora sí que el extrañamiento por el llamado de los norteamericanos ante esto que han venido claramente llamando la atención las empresas norteamericanas sobre sus intereses en México en materia energética. Hay que ver qué sucede, Adriana, hay que ver cómo se recibe esta carta. Hay que decir también que esto todavía está en proceso de discusión en el Senado de los Estados Unidos y que pues ya recibieron esta carta de extrañamiento del presidente de los senadores mexicanos. Toca pasarla a la Cámara de Representantes ahora, ya se discutió en la de senadores y vamos a ver qué sucede. Te presento rápidamente a la próxima vocera de la presidencia
de Joe Biden ahora que se va Jen Psaki, para que la conozcan todos. Ahí te la pongo, mira. I'm gonna cry. Okay. I want to talk about my friend Karine. You gotta come up here. So, I just want to take the opportunity to celebrate and congratulate my friend, my colleague, my partner in truth, Karine Jean-Pierre, the next White House press secretary. Ahí está, Jean-Pierre, para que nos aprendamos el nombre. ¿Cómo se llama? Karine Jean-Pierre. Karine Jean-Pierre, muy francesa, ¿no? Ajá, muy francesa. No es nueva cara. Ella suplió varias veces a Jen Psaki cuando le dio COVID, ¿te acuerdas? Ella fue la que dio la conferencia de prensa, ha colaborado en medios de comunicación de Estados Unidos. Vamos a hablar después, más adelante, más ampliamente de esta, por eso es la nueva cara de la vocería de la Casa Blanca, que marca un hito porque es la primera afroamericana que llega a este asunto. Oye, antes de que te vayas, tienes que darme el comentario del secretario de Defensa, Mark Esper, que dice de los misiles de Trump. No te puedes ir sin eso. Cállate. Que quería mandarlo sin que nadie se diera cuenta. Que nadie se entere, que les revienten ahí. ¿Quién sabe cuántos misiles Patriots? Bueno, la idea que tenía era combatir al narcotráfico. Y entonces le dice a su secretario, Esper, que por qué no, la idea estaría muy bien, que sin que nadie se entere, púmpatela. Le caiga un misil Patriot allá en los laboratorios de droga de México y así acababa con el problema. Entonces, pues imagínate, esto trasciende. Y como cualquiera tiene un misil Patriot, como cualquiera tiene un misil Patriot, pues entonces nadie se va a dar cuenta, ¿no? Esos abundan. Y aparte ahí con número de serie y toda la cosa, ¿no? La intención era buena, la intención pues es combatir el narcotráfico, pero estas ideas que tiene Donald Trump de hacer las cosas que se tienen que hacer, como lanzar el misil, como inyectarse cloro, como ese tipo de cosas, pues nos hace ver como un presidente un poco infantil. Gracias a Dios, Esper. No, y con unas ideas. Imposible. Porque aparte dice Mark Esper que cuando él llegó, esta idea de bombardear México ya estaba muy adelantada, que ya estaban los planes adelantados. El general Mark Milley descubrió que esos planes ya estaban inclusive redactados para, pues sí, vamos a bombardear México, pues al cabo, nada más que no se enteren que fuimos nosotros. Ay, imagínate. No. Y aparte, Donald Trump y López Obrador dándose el abrazo de Acatempan, ¿no? Declarándose amigos mutuos y queriendo bombardear el país. Sí, para que hablando a las espaldas, ¿no? Porque siendo muy amigo que hasta lo utilizó para su campaña política sin darse cuenta. Esa vez que va a Washington y saca un pedacito y lo ponen ahí en su campaña política para sacar raja con la comunidad latina. Así es esto pues de la política. Dentro de la serie de libros que salieron de la presidencia de Donald Trump, porque salieron muchos libros de ex colaboradores, hablar, James Comey, en fin, ¿cómo se llamaba que se parecía al general de Kentucky Fried Chicken? Ya sabes. Bolton, que es el secretario del Bolton. Él dice. Ahora viene este libro que se llama Sacred Oath o Sagrado Juramento de Mark Esper, secretario de Defensa con Donald Trump, en donde nos da este testigo de que Donald Trump ordenó bombardear México con misiles. Pero bueno, y también va a hablar sobre los soldados en la frontera. Entonces, la verdad es que va a estar calientito este libro. Adriana, como siempre, aquí podemos estar todo el santo día platicando. Te mando un beso. Gracias por estar aquí con nosotros en Central FM. Gracias, Equilibrio, Pedro. recuerden que toda esta información por Central FM, aquí la podemos ver. Y no se olviden de sintonizar a Adriana Braniff en estos lives que tiene todos los días para platicar de política internacional. Adriana, beso. Es viernes. Es viernes, todavía no acabamos de trabajar, pero estamos al pendiente. Ya ves, ya nos están cortando. Te mando un beso. Malos. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, sugirió lanzar misiles contra México para destruir los laboratorios de drogas y acabar con los carteles de la droga. México es el patio delantero de Estados Unidos, bromeó el presidente Joe Biden al conmemorar el 5 de mayo. Rindió homenaje al impacto de las comunidades migrantes de la Unión Americana. En Puebla, Andrés Manuel dijo que la moratoria de pago fue un pretexto esgrimido por las potencias del viejo continente para entrometerse en asuntos internos de nuestro país. Otra vez este loco queriendo cambiar la historia. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, dijo que el Estado de México luchó contra el ejército de España en el 5 de mayo. AMLO acusó que grandes empresas se encargan de robar gas en Puebla. No sabe qué empresas, el chiste es agarrar y es que roban. Bueno, pues órale. Ricardo Monreal expresó al Senado de Estados Unidos preocupación por la pretensión de convocar a México a consultas por violaciones al TEMEC en materia energética. Funcionarios del gobierno de México presentaron a empleados de las estadounidenses Vulcan Materials órdenes de cierre arbitrarias e ilegales de sus operaciones en Quintana Roo, denunció la compañía. Durante el primer trimestre del presente año, Pemex pagó al gobierno federal por impuestos y derechos 85.6% más que el mismo periodo del 2021. AMLO afirmó que los ataques de Greg Abbott, gobernador de Texas, contra migrantes son exagerados y deshonestos. En Guatemala, Andrés Manuel sostuvo que solo con cooperación internacional se podrá poner punto final al fenómeno de la migración que causa dolor y muerte. Alejandro Gimatei, presidente de Guatemala, otorgó a Andrés Manuel la condecoración de la Orden del Quetzal. López Obrador debe aprovechar su visita a El Salvador para urgir a su homólogo Nayib Bukele a que retire el régimen de excepción porque viola derechos humanos, coincidieron Human Rights Watch y algunas otras organizaciones no gubernamentales. Se advirtió sobre la posibilidad de incidentes en el espacio aéreo de la Ciudad de México por parte de la Organización de Pilotos Internacionales. ASPA solicitó una reunión con CENAM, a las autoridades, para abordar la problemática. Decisiones como limitar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México buscan incentivar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y reflejan que se debe de diseñar una política aeronáutica de largo plazo. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, comunicó que se lanzará una convocatoria para un nuevo peritaje sobre el colapso de la línea 12. Marco Cortés, presidente del PAN, cuestionó qué es lo que esconde Claudia Sheinbaum en los peritajes de la línea dorada de la empresa noruega DNB. El PAN en la Ciudad de México demandó que se dé a conocer este tercer peritaje de Det Norske Veritas sobre las causas del desplome de la línea 12. Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno, opinó que los expertos son los que tienen que resolver qué fue lo que sucedió en la línea dorada. Dos análisis de especialistas independientes apuntan que el colapso de la línea 12 fue a causa de anomalías y faltas de mantenimiento que involucran a las administraciones de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum. Florencia Serranía, ex titular del sistema de transporte colectivo Metro, obtuvo un nombramiento honorífico en el CONACYT. El plan antiinflación es limitado porque se sustenta en subsidios en gasolinas y diésel, lo que presionará a las finanzas públicas, dicen expertos. La creación del empleo formal en México aumentó 90,671 plazas durante abril respecto al mes previo. Western Union se alió con Pagaphone y SmartPay para que los cobradores de remesas en México puedan disponer de su dinero 100% digital. El salario retirado a través de criptomonedas alcanzó un crecimiento promedio de 10% mensual en 2021. Algunos grupos criminales buscan entrar al negocio del aguacate y del limón, lo que amenaza la Asociación Comercial de México y Estados Unidos, según México Evalúa. México se ubicó en el cuarto lugar del ranking mundial de países con más crimen organizado, solo por debajo del Congo, Colombia y Myanmar. Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, fundador y expresidente de Omex, se quedará en el reclusorio por el desvío de un crédito de 456,743,000 pesos que recibió de Bancomex. Andrés Manuel instruyó agotar todas las líneas de investigación en el caso de Devani Escobar, hallada muerta en una cisterna en un motel en Nuevo León. La Fiscalía de la Ciudad de México cumplió una nueva orden de aprehensión por tentativa de homicidio contra Siddhartha, agresor de este jovencito con un tabique. Habitantes de la comunidad de Río Frío, Estado de México, cerraron la autopista México-Puebla tras el robo de un niño de 7 años que, por cierto, ya lo encontraron, ya apareció. Familiares y amigos de José Manuel Jacinto de la Cruz y Luis Javier Alonso Mireles, desaparecidos hace un año, bloquearon la carretera México-Toluca. El periodista Luis
Enrique Ramírez Ramos, director de Fuentes Fidedignas y columnista del Debate, fue hallado muerto en la carretera de Culiacán. 2 sujetos que asaltaron a los pasajeros de una minivan en transporte público en la carretera México-Pachuca fueron detenidos luego de una balacera. Elementos de la Marina aseguraron casi 2 toneladas de cocaína y detuvieron a 8 narcotraficantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El INE pidió a la Suprema Corte de Justicia revocar una suspensión que impide acceder a la investigación penal sobre Pío López Obrador. Este viernes vence el plazo para que Fuerza por México de Pedro Aces devuelva 33.9 millones de pesos que entregó a empresas fantasmas. La pandemia de COVID-19 generó en México hasta 640,000 muertes para el final del 2021, contabilizó la Organización Mundial de la Salud. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Roberto José Pacheco, te saludo con gusto en el día de hoy, ya viernesito, llegamos a la otra orilla, Pacheco. Así es, ya cruzamos el río, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, efectivamente, y te comento que la bancada de Morena en la comisión permanente ya fijan una posición en torno a la inflación y a la carestía. Hace 2 días los legisladores de Morena rehuyen al debate en la comisión permanente, hacen mutis. Sin embargo, en una conferencia de prensa ya los legisladores de Morena pues sí fijan una posición, rechazan que este paquete signifique un control de precios sobre 24 productos de la canasta básica. El senador Alejandro Armenta, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda, recordó que este paquete lo que busca es contener factores externos como los efectos de la pandemia del COVID-19 y también este conflicto bélico Ucrania-Rusia, que de alguna manera pues se han impactado en el indicador inflacionario, no solo a nivel nacional, sino también de carácter internacional. Escuchemos lo que dice la postura del senador Alejandro Armenta. El paquete contra la inflación es un acuerdo entre sectores productivos, sectores sociales y el gobierno, que no representa control de precios, que no podemos permitir que la oposición manipule un acuerdo entre el sector productivo para detener la ola inflacionaria, que hay que acotarlo con claridad. Corresponde a un efecto post-COVID externo. Bueno, esas son las justificaciones, pero de que hay una política antiinflacionaria y una política económica, pues realmente deja mucho que desear. El senador Armenta insiste que no habrá ningún precio establecido para la canasta básica, sino un programa, entre comillas, de estímulos que busca agilizar el comercio, la actividad productiva agropecuaria y que se va a incrementar las potencialidades regionales del país. Bueno, pues al tiempo veremos, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, si estas medidas tienen algún sustento, si ayudan realmente a contener esta ola inflacionaria. Y te comento en otra información, ayer precisamente la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues le asesta un golpe a Jaime Bonilla del Gozo al Pozo, porque él se acababa de incorporar a su escaño en el Senado. Y es que el tribunal resuelve que el morenista Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, pues no puede ser senador de la República y este cargo está vacante. En su resolutivo, la Sala Regional argumentó que existe un impedimento para que Bonilla regrese a su escaño, luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobada por la Cámara de Senadores, ya que él toma protesta como candidato estatal y opta por dicho cargo de elección popular y en esta forma agota su derecho a elegir entre ambos, quedando vacante la senaduría, de ahí que no va a ser posible su reincorporación a esta última. En consecuencia, ya se vinculó dicho órgano legislativo a que se convoque al suplente a que se reincorpore en el cargo. Ya Jaime Bonilla había participado hace 2 días en la sesión de la Comisión Permanente, en su primer día de sesiones de este cuerpo legislativo. Así pues, del gozo al pozo. Jaime Bonilla, pues que regrese a su casa, que al final de cuentas él ya cumplió con un mandato constitucional en su entidad.
Finalmente te comento que es un asunto que no es menor, es la migración. Y la bancada del PAN en la permanente, mi estimado Ferriz Híjar, anuncia que va a solicitar la comparecencia de Marcelo Ebrard, el canciller, y también de Roberto Velasco, quien funge como director general para América del Norte de la Cancillería. El motivo es para que ambos expliquen a los senadores y a los diputados los recientes acuerdos en materia migratoria con Estados Unidos. Así pues, hay que saber cómo quedó este asunto migratorio. Al final de cuentas es un asunto y un tema de primer orden. Mi estimado Ferriz, mi reporte. Muchas gracias, mi queridísimo Roberto José Pacheco. Te mando mi cariño. Gracias por estar con nosotros con este reporte. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Muchas cosas se tienen que poner sobre la mesa cuando otro periodista más es asesinado en nuestro país. Luis Enrique Ramírez ejercía el oficio del periodismo y, como muchos otros más, 34 para ser exactos, han perdido la vida en esta administración. Hacemos énfasis nuevamente en el discurso divisivo, en el discurso de confrontación que hay desde Palacio Nacional y que se ha permeado en la sociedad mexicana. Hoy, expresar una opinión carece de respeto, no carece de sentido, porque seguimos y tenemos que seguir luchando por nuestros ideales y por lo que pensamos y por lo que decimos y por cómo lo fundamentamos. Pero hoy, detrás de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, todo esto se ha roto, porque se ha confrontado a la sociedad. Y se ha confrontado a la sociedad con la prensa, que ha sido atacada constantemente por no estar de acuerdo con el presidente de la República. Me parece increíble que en las redes sociales se hable más de la ruptura de los lentes de un periodista domesticado como Vicente Serrano que de la muerte de Luis Enrique Ramírez. Por todos lados, trending topic, todo el mundo hablando, las revistas del corazón, los espectáculos, los chismes, hablando de este bravucón, que entiendo, al calor de la noticia, pues dan ganas de enfrentar a personajitos como este señor. Pero nos olvidamos de la verdadera problemática que derivó en la muerte de Luis Enrique Ramírez y de muchos otros más que han perdido su vida por expresar sus opiniones, por expresar lo que pasa en nuestro país. México es uno de los países más peligrosos del mundo, no solamente en materia de periodismo, en materia de crimen organizado. Los rankings internacionales nos ponen por debajo de países como Myanmar o el Congo. Hay que ver la realidad de lo que estamos viviendo en términos de seguridad en nuestro país. El crimen organizado está en todos los niveles y en todos los sectores, tomando paso a paso y firmemente a la política y a la sociedad mexicana, lo que deriva en gobiernos como el que tenemos hoy en día, también cooptados por el narcotráfico, alentando a este bravucón que tenemos en Palacio Nacional, que derrama en esta bravuconería en sus seguidores. Producto de ello, tenemos la confrontación en el gremio de la prensa, en donde no podemos tener un debate sin que acabe de forma acalorada, porque empiezan las denostaciones, y empiezan los insultos, y empiezan las mentiras. Y es francamente lamentable la forma en que buscan defender lo indefendible. Porque la verdad es una. Y no presenta ningún tipo de cuestionamientos. Es lo que es. Le guste a quien le guste. Y todos tenemos derecho de opinar. Incluso las personas con las que no estamos de acuerdo. Y tenemos que ser respetuosos de sus opiniones. Porque tendrán sus fundamentos y se creerán sus propias mentiras y vivirán en sus propios mundos, pero aún así siguen teniendo el derecho. Otro tema que me gustaría platicar con ustedes rápidamente es esta gira que está emprendiendo el presidente de la República
por Guatemala, El Salvador y después se va directo a Cuba. La ruta crítica de la relación latinoamericana de Andrés Manuel López Obrador habla mucho de su política exterior. Andrés Manuel es de esos que le gusta reunirse con amigos inferiores para ser el más alto, el más grande, el más poderoso y al que todo mundo le aplauda. Sabe que no tiene la altura para reunirse con altos dignatarios. Sabe que no tiene la altura para reunirse con grandes economías. Sabe que no tiene la altura para reunirse con los que están por encima de él. Tan es así que reuniones con Joe Biden, reuniones con Justin Trudeau, reuniones con presidentes o primeros ministros del continente europeo, inclusive de Asia, no las tiene. ¿Por qué? Porque a él le gusta ser el tuerto en el país de los ciegos. Y entonces sí, se va a economías menores, a países menores que dependen de México, como es el caso de Centroamérica y del Caribe, en el caso de Cuba en particular, para ser el presidente al que le dan la honor y que el premio del Quetzal y que quién sabe qué tantas cosas, y lo llevan en el carrito alegórico, mostrándolo a él como este prócer de la independencia y la libertad de las Américas. Al presidente López Obrador le gusta que le aplaudan. Le gusta que le eleven su ego y le gusta que exalten su enorme personalidad y valía. Y es por eso que en las giras escasas, casi nulas que ha tenido en el exterior, lo único que hace es ir a ver quién le aplaude. El hecho de que desde Cuba vaya a tomar una posición, que estamos seguros que lo va a hacer. Las relaciones que ha tenido el partido del presidente con la isla han sido vastas y diversas. Y desde ahí ya hará un llamamiento en contra de los Estados Unidos por una política que ellos consideran injusta. Y a buena medida lo hacen. Este bloqueo internacional que se tiene por parte de los Estados Unidos a la isla, sin lugar a dudas, ha inhibido el crecimiento de este país caribeño. Sin embargo, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, un país pseudodemocrático, vaya a darle el respaldo a Díaz-Canel, nos tiene que poner a pensar cuál es la mira, cuál es el objetivo y cuál es el destino de nuestro propio país. Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Mi queridísimo Ricardo Colorado, es viernes, hablemos de cine, te saludo con mucho gusto. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Es viernes. Ya se acabó la semana y estamos perfilados para ver buen cine, ver buenas series. Hay contenido, Pedro. ¿Cómo te fue a ti esta semana? ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Bien, muy pesada, muy movidita, pero aquí andamos, caminantes, mi querido amigo. Me parece bien, te tengo la receta ideal, el cóctel de películas y series para que te relajes este fin de semana y la pases muy bien. Oye, mira, como tú sabes, y si no, pues por aquí todos nos enteramos, el 4 de mayo es ya oficialmente el Día Mundial de Star Wars y lo llaman Be the Fourth, Be With You, que sea el cuarto es contigo siempre, es esta frase que suple la fuerza por the fourth. Bueno, pues el 4 de mayo, el Día Mundial de Star Wars, se da a conocer ya el tráiler de Obi-Wan en la plataforma de Disney Plus. Viene esta serie increíblemente bien hecha y vamos a tenerla en el radar porque queremos disfrutar más de esta saga de Obi-Wan, de este mundo tan complejo de Star Wars. Sin duda los fans estarán muy contentos porque el tráiler ya lo pueden ver en Disney Plus. Y hablando también de plataformas, hay una serie padrísima para todos los fans del multiverso de Marvel, que por cierto, oye, ¿qué forma tiene Marvel ya de apropiarse y adueñarse esta narrativa de los superhéroes? Esta es la década de Marvel, sin duda, Pedro. Viene una serie que nos encantó por lo bien hecha que está. Se llama Moon Knight, habla de la bipolaridad y tiene dos actores increíbles, Oscar Isaac y Ethan Hawke. Esta es una serie que habla básicamente sobre un cuate que trabaja en un museo y tiene por las noches un personaje que es malévolo, vengador y redentor. Es un antiguo dios egipcio, el dios de la luna. Y bueno, la saga habla básicamente de esta bipolaridad del héroe, que puede ser héroe y villano a la vez, pero está muy bien hecha, la van a disfrutar. Lleva por nombre Moon Knight y la pueden encontrar también ya en plataformas.
En cines, Pedro, hay una película que está dando mucho de qué hablar porque rompe de nuevo el paradigma de los superhéroes y de nuevo Marvel. Aquí hablamos ya de la década de Marvel, sin duda. Doctor Strange en el multiverso. Esta es la parte más oscura, la versión más negra, la versión más retorcida del director Sam Raimi. A él lo recordamos porque él hizo una trilogía de Spider-Man y ahora está a cargo de esta narrativa de Doctor Strange. Esta película está dando mucho que hablar por dos cosas. Primero, porque plantea un villano mucho más complejo en un universo retorcido, pero creo que aquí la valía de este proyecto son los diálogos, que son muy diferentes a los diálogos que nos tiene acostumbrado Marvel. Son diálogos mucho más sagaces, directos, concretos, dan a hablar ya de personajes que están al punto de la locura, y nos gusta la forma en la que se está abordando este proyecto. Para los fans de Marvel, este es un must, la tienen que ir a ver a Cinépolis. Ahí está también en Cinépolis pues esta es como un tipo documental, un stand-up comedy de Franco Escamilla, que lleva por nombre Payaso. Cumple una semana haciendo muy buena taquilla para los fans de Franco Escamilla. Bueno, pues ahí tienen una opción más en Cinépolis para ver Payaso y pasar a lo mejor pues 90 minutos relajado, pensando en otra cosa que no sea un problema de la vida, simplemente ya romper el estrés y pasar un buen tiempo. Y para los fans de Paramount, los que están suscritos a esta plataforma, hay una serie que a mí me encantó, la tienen que ver, se llama Out of Range, y la protagoniza nada más y nada menos que Josh Brolin. A él lo recordamos, Pedro, por la cinta de No Country for Old Men. La serie, porque yo digo película, pero bien puede ser una película, pero es una serie extraordinariamente bien hecha, Out of Range, habla de una familia en Montana que experimenta un fenómeno ovni y tiene que ver con el tema del tiempo y un hoyo negro que se aparece en el rancho. Está extremadamente bien hecha, está muy divertida, la van a pasar muy bien. Y la plataforma de la N, Netflix, anuncia Stranger Things en su cuarta temporada, vendrá con 2 entregas de esta serie. Sin duda es una serie muy esperada, de las más esperadas diría yo, y de los pocos estrenos redundantes, importantes y trascendentes que va a tener Netflix en este mes. Y una película palomitera 100%, que la van a disfrutar aquellos que quieran ver un chick flick, simplemente relajarse. Es una comedia que está bien tejida. Se llama Amor de Madre y está en Netflix. Es con Carmen Machi, esta española que es increíble, es una cinta española, la van a disfrutar. La premisa es, dejan a un novio vestido y alborotado en el altar y la mamá y su hijo se encargan de resarcir los daños de la boda, y es ella quien lo va a acompañar a la luna de miel para no perder ese viaje y la oportunidad de viajar. Entonces es una comedia en todo el sentido de la palabra. La van a pasar muy bien. Pedro, estas son mis puntuales recomendaciones para hoy viernes. Te agradezco muchísimo, mi querido Ricardo Colorado, por estas recomendaciones. Y sí, may the fourth be with you, mi querido amigo. May the fourth be with you. May the fourth be with you. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Vamos a los deportes y mi querido Alex, te saludo con gusto, Alex Reyes. Hola Pedro, muy buenos días. Feliz viernes para ti, para todo el auditorio. Se nos viene un fin de semana lleno de intensidad deportiva. Bendito Dios, el deporte siempre está presente, Pedro. Y hay buenas noticias, más allá de hablar del fútbol. Para México generalmente y últimos tiempos no dan buenos resultados. Hay que destacar lo que está haciendo Juliana Olmos, la tenista mexicana, que disputará la final del Masters 1000 de Madrid, allá en España, junto a su compañera, la canadiense Gabriela Drabowski. Ayer derrotaron a Ostapenko y Kichenok. Bueno, pues está en la final, se jugará el día de mañana, es dobles, hay que decirlo. Pero bueno, por mucho, esta Juliana Olmos es la mejor tenista mexicana hoy en el mundo del tenis profesional. Para México, por cierto, acaba de terminar el primer duelo de cuartos de final y Novak Djokovic, el número 1 del mundo, derrota a Hurkacz de Polonia 6-3 y 6-4, está en semifinales. En unos minutos más
arrancará el duelo más esperado quizá de todo el torneo. Rafael Nadal ante Carlos Alcaraz, el gran consagrado y la superestrella y la leyenda viviente Nadal, ante quienes muchos definen como su sucesor, Carlos Alcaraz, en punto de las 9:10 de la mañana, tiempo del centro de México. La otra buena noticia es que ayer tanto Alejandro Kirk, el equipo de los Azulejos de Toronto, como Luis Urías con los Cerveceros de Milwaukee conectaron su primer cuadrangular de la temporada. El equipo de Milwaukee ganó, el equipo de Toronto perdió y José Urquidi con los Astros de Houston se fue sin decisión a pesar de tener una muy buena actuación de 6 entradas. Y también será importante seguir lo que ocurre en Miami. Gran Premio de Fórmula 1 por primera ocasión en la historia. Ha sido una semana espectacular en todos sentidos. A muchos no les gusta porque es un escenario construido alrededor, Pedro, del estadio Hard Rock de los Delfines de Miami. Y bueno, todo es desmontable y a muchos del automovilismo no les gustan estos autódromos callejeros, pero no cabe duda que económicamente ha sido y de espectáculo ha sido extraordinario lo que se ha vivido en Miami. Las prácticas son por la tarde y esperemos que le vaya bien a las 3:30 de la tarde y 4:30 hoy, mañana 12 y 3 de la tarde la calificación y la carrera el próximo domingo 2:30 de la tarde tiempo del centro de México. Y también pendiente de lo que ocurra en el fútbol mexicano, arranca el repechaje en este fin de semana. Cruz Azul, Necaxa, Monterrey, San Luis, Puebla, Mazatlán y Chivas ante Pumas, el duelo más destacado. Y también ya arrancaron los juegos de cuartos de final en la Liga Femenil. Tigres apaleó 7-0 en el Jalisco a las rojinegras del Atlas, demasiada diferencia entre estos dos equipos. Y Pachuca derrotó 2-1 a las Águilas del América en el primer partido o el juego de ida de estos cuartos de final en el Estadio Hidalgo. Muchísima actividad, Pedro. Afortunadamente hay de tenernos todos los días de viernes, sábado y domingo. Y el lunes platicamos de lo más destacado que ha ocurrido este fin de semana. Te mando un abrazo y que sea muy buen viernes, sábado y domingo para ti, para todo el auditorio. Muchas gracias, mi querido Alex. Gracias por la información deportiva. Gracias a todos. Hemos llegado al final de este informativo a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, por supuesto a nombre de todo este equipo. Yo le doy las gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Central FM, invitándolos a que se una con nosotros a los lives que tenemos a lo largo del día. Dore Ferriz, el ingeniero Pedro Ferriz de Con, Adriana Braniff y un servidor. Yo soy Pedro Ferriz Hija. Nos vemos el lunes con más información y recuerde, hagamos historia. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto.